Muy buenas noches, nos encontramos con el doctor Lee, está ahí en pantalla. Vamos a conversar no del COVID, tiene una información muy interesante para la región, para la salud de las damas. Así que vamos a iniciar esta conversación con una novedad que de verdad lo es para la región. Doctor, gracias por salir de su quirófano y conversar con nosotros unos minutos. Entiendo que está con una operación ad porta, apenas terminemos de conversar, continúa, pero es importante la información que usted dice, me avisó que tiene para darla a conocer, así que entremos en materia, ¿qué le parece? Bueno, con todo gusto, Enrique, buenas noches a usted, buenas noches a todos los televidentes del noticiario de Morrovisión. Tiene que ver algo con la COVID, porque a raíz de esta crisis sanitaria en que se interrumpieron muchos viajes y muchas atenciones médicas, muchas pacientes en fases de reconstrucción mamaria quedaron en cierta forma a la deriva, ¿no? Recuerda usted que hace pocos meses atrás no se podía viajar regularmente a Santiago, costaba mucho, había un riesgo asociado además que no era permisible que corrieran estas pacientes que además tenían algún antecedente oncológico. Ya. Entonces, muchas pacientes que habían sido operadas de cáncer de mama ariqueñas, operadas allá en Santiago y que estaban en fase de reconstrucción también en la capital, estaban portando unos implantes llamados expansores mamarios que se van llenando con suelo fisiológico, Enrique, para ir distendiendo la piel, para ir expandiendo la piel, de tal forma que después de algunos meses usted pueda colocar un implante de silicona y así reconstruir la mama. Bueno, habían varias mujeres que estaban en esta fase interrumpida, en donde el expansor no se estaba llenando, y eso no es bueno, porque se le va generando una cierta cápsula alrededor de este globito, ¿no? Entonces después la expansión es un poco más dificultosa. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta de este problema porque mucha gente nos empezó a consultar, nosotros somos el centro de referencia en cirugía plástica en Arica, pero algunas personas nos decían, pero doctor, ¿sabe qué? Esto está realmente fuera del alcance en el área privada, ¿no? Ellos en el fondo estaban ocupando el auge, y entonces ya le hacía muy dificultoso estar pagando cada vez que se llenaba este expansor ese proceso. Entonces se me ocurrió la idea de formar otros profesionales de la salud en este proceso de reconstrucción mamaria, que en el fondo es el llenado del expansor mamario. Invitamos a enfermeras, profesionales matronas, y las empezamos a una fase de adiestramiento, de entrenamiento, primero teórico, luego en vivo, o sea, con pacientes reales, para que fueran llenando estos expansores. Y fíjate que ya hoy día contamos con una enfermera y una matrona, y han pasado estas etapas, y están perfectamente capacitadas para hacer estos llenados de los expansores mamarios. Abriendo más ofertas, se entiende, Enrique, que va a haber, ¿no es cierto?, mayores facilidades para las personas para hacer estos llenados, y Claro. obviamente también el costo se hace mucho más asequible. Así que estoy contento por eso, porque hace 3, 4 meses atrás, Arica solamente contaba como centro para expansión mamaria Artemed, que es un centro privado, y hoy día ya incorporamos a la oferta ariqueña de salud a matronas y a enfermeras que están perfectamente adiestradas, capacitadas para hacer este seguimiento y además hacer el llenado de los expansores mamarios. Y pienso yo que es una buena noticia, es un proceso médico especializado, estamos hablando de una reconstrucción mamaria, y le hace muy bien a la ciudad contar con estas enfermeras y estas matronas. Al mismo tiempo, en las próximas semanas, específicamente el domingo subsiguiente, hacemos una capacitación ya teórica acerca del cáncer de mama en sí, por vía Zoom, a profesionales de la salud y estudiantes del área, para que también incentivar el tema del autocuidado en relación al autoexamen y una detección precoz del cáncer de mama, y que conozcamos también algunas cosas nuevas que han aparecido en la literatura biomédica en relación a este cáncer que, digámoslo, es uno de los cánceres más importantes en la mujer. Es la segunda causa de muerte oncológica de la mujer, el cáncer de mama. Lo sigue, o sea, lo precede el cáncer de vesícula y vías biliares, pero el cáncer de mama es un cáncer importante, tiene una mortalidad cercana a 14 mujeres por 100.000, así que no es menor. Es un cáncer que además va a ir aumentando en incidencia. ¿Por qué? Porque
nuestra población está envejeciendo, por lo tanto está más propensa a tener el cáncer mamario está asociado también con la edad, por lo tanto, a medida que las mujeres tengan mayor esperanza de vida, en Chile ya estamos bordeando los 81 años, entonces va a ser más frecuente ver cáncer de mama. Entiendo. Y además es un cáncer que está asociado al desarrollo de los países, y Chile es un país en vías de desarrollo, por lo tanto, todo hace pensar que vamos a tener en el futuro inmediato cada vez más casos de cáncer. ¿Cuál es entonces la respuesta inteligente que tiene que tener la política de salud? Identificar precozmente el cáncer, de tal forma que, sin importar que vaya en aumento, lo importante sería detectarlos en fases precoces, en etapas 1 o etapa 2, de tal forma de darles más chances de sobrevida y de menos secuela a las mujeres. Ahora, un dato no menor, ¿dónde van a atender esta enfermera y matrona? Porque seguro que van a querer saber ahora que lo están escuchando. Bueno, perfectamente esas matronas y enfermeras podrán atender en sus propios lugares de trabajo. Hoy día, por ejemplo, una de ellas que trabaja en Clínica San José perfectamente está capacitada para ofrecer ese servicio y lo podrá ofrecer también vía sus seguros de salud, vía ISAPRE, condición que no estamos en condiciones de ofrecer nosotros, que somos más bien un centro privado, que no tenemos convenio, y por lo tanto eso encarece el procedimiento. Yeah. Bueno, precisamente para dar esa otra alternativa es que me decidí a capacitar a otros profesionales que, de hecho, por ejemplo, Enrique, la enfermera que se capacitó forma parte de Clínica Fleming, la matrona forma parte de Clínica San José, y por lo tanto ambos centros podrán dar esa oferta a los costos de los programas médicos de FONASA o de ISAPRE. Eso obviamente que va a ser mucho más asequible, ¿no es cierto? Ojalá también en el futuro personal del mismo hospital, que el servicio de salud también pueda pedirle a algunos de sus profesionales que se capacite con nosotros de tal forma de que también el hospital pueda dar ese servicio ya, en ese caso, absolutamente gratuito, porque el GES da esa gratuidad, ¿no? Por lo menos para los FONASA A y B es absolutamente gratuito. Así que esa es la buena noticia, Enrique, es claro un paso importante para la región, en una patología que tenemos que tener mucho ojo con ella, mucho cuidado, porque causa mucho daño, no solamente, claro, hablamos de mortalidad, ¿no? Pero el caso del cáncer de mama también tiene una morbilidad, es decir, una secuela, un sufrimiento que está asociado además con una parte muy íntima de la feminidad de las personas, de las mujeres, y obviamente que se sufre mucho cuando se adolece de esta enfermedad. Así que contento de poder compartir con usted y con los televidentes de Morrovisión esta noticia. Buena noticia, claro que sí. Ahora, un dato, ¿es posible saberlo? ¿Cuántas mujeres en nuestra región han padecido esta enfermedad o actualmente están en tratamiento? Bueno, nuestra región está dentro de las tasas de cáncer de mama de los más frecuentes. No escapa mucho como del promedio, ¿no? Está un poquito por encima del promedio. Hay algunas comunas de Santiago, Magallanes también, que en otro extremo del país también tiene tasa de incidencia elevada, pero está el país bastante homogéneo y está del orden de los 14 por 100.000 habitantes. 14 mujeres mueren todos los años por cáncer de mama por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, si usted considera que Arica tiene una población de 250.000 habitantes, y entendiendo que estamos más o menos distribuidos, tenemos un poquitito más de mujeres en Rica, ¿ah? Un poquitito más de mujeres. Entonces podríamos decir que hay 120.000, 125.000 mujeres, y a la tasa que le acabo de decir, podríamos decir que todos los años están muriendo cerca de 20 mujeres ariqueñas por cáncer de mama, lo que no deja de ser, ¿no? Claro. Así que la única forma de disminuir esa tasa de mortalidad es diagnosticando precozmente el cáncer, porque los cánceres de etapas 1 y muchos de los cánceres de etapa 2 son curables. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces llegamos tarde con el diagnóstico. Nosotros llegamos en etapas 3 y 4 y ahí, por mucho esfuerzo que se coloque, mucho esfuerzo terapéutico, etcétera, finalmente la enfermedad gana, lamentablemente, y hay familias, ¿no es cierto?, que terminan sufriendo la pérdida de un ser querido. Bueno, evitar eso es el norte, ¿no? O sea, ir a los controles tempranamente, hacerse los exámenes que enseñan además las enfermeras en el hospital a palparse, a tocar, entender cuándo hay un riesgo aparentemente o inminente. Y se evita entrar en esa estadística mortal
que, como dice usted, es evitable si lo detectan a tiempo. Y ahora, bueno, aquellas mujeres que necesitan hacer este tratamiento que ya describió, lo van a poder hacer con estas otras oportunidades que no tenían hasta este momento. Buena noticia, evidentemente. Doctor, ¿puedo cambiarlo de la medicina a otro tema contingente, más, no sé, más prosaico de repente? Como a usted le molestan los partidos políticos. Voy a preguntarle, entiendo que usted tiene, y mucha gente ya lo sabe, un programa los días jueves de la noche donde con un partner conversan sobre temas relacionados con el quehacer político de la región. Creo que haber escuchado que está produciendo un primer debate entre dos candidatos, una candidata y un candidato, y me imagino que irá a ser el próximo jueves, la próxima semana, que este se va a poder ver en el medio que usted lo transmite. ¿Qué hay de eso? Que Jorge Díaz y Jacqueline Castillo están disponibles ambos para responder preguntas que se le hacen a los candidatos y candidatas. Bueno, para nadie es un misterio que Chile va a enfrentar a finales de este mes unas primarias que se van a desarrollar en todas las regiones en relación a los cargos de gobernador regional y en algunas comunas en relación a la elección de alcalde. Bueno, el jueves pasado entrevistamos en el programa Entre Gallos y Medianoche al candidato Jorge Díaz, que representa un sector de la ex nueva mayoría, específicamente al Partido Demócrata Cristiano, y anoche hicimos lo propio con la candidata Jacqueline Castillo, que es del Partido Radical de la misma coalición. Entonces la idea es que ellos van a disputar una primaria, porque el ganador de esta primaria va a ser el candidato oficial de esa coalición para la elección de abril del año 2021. Pues bien, dentro de la conversación, obviamente que surgió la crítica de mi parte de este gasto enorme que significa una elección primaria, ¿no? Que finalmente la terminamos pagando todos los ciudadanos. Yo ayer en la entrevista con Jacqueline Castillo le decía, mira, yo trabajé hoy día, había trabajado todo el día, estaba muy cansado en la noche y prácticamente quedándome dormido, y justamente ayer fue 20, entonces, o fue previo al 20, que usted sabe que es el límite del pago de los impuestos. Entonces yo decía, mire, yo tengo que pagar los impuestos, y pucha, me saco la mugre trabajando, como muchos ciudadanos se sacan la mugre trabajando, y parte de todo ese esfuerzo se va al pago de impuestos, y qué lata me da saber de que eso, en vez de ser utilizado en beneficio de los compatriotas, muchas veces se da una gran cantidad de miles de millones de pesos en estas elecciones, en estos gastos electorales, y que en el fondo el Estado los paga, ¿no? Porque, digámoslo, el Estado le también subsidia a los partidos políticos, ¿eh? Sí, claro. Eso es una verdad que algunas personas desconocen, pero es así. El Estado le paga a los partidos políticos. Bueno, en ese contexto yo le decía, mire, ¿sabe qué? Yo hasta el momento de las dos candidaturas no he sabido mucho, no he visto propuestas de ideas, salvo allá de una publicación que le exige la ley, además, algo parecido a un programa, pero no había tenido ningún debate. Entonces la candidata me dice, doctor, usted está equivocado, porque nosotros sí invitamos al candidato Díaz a un debate, pero que él lo rechazó. Entonces, bueno, yo en ese minuto me estaba enterando de la noticia, le dije, bueno, a ver, ignoro este tema de algún debate que haya rechazado alguno de los candidatos, pero la propuesta es la siguiente: hagamos un debate, como se merece la gente, lo organizamos nosotros, que somos independientes, que ninguno de los dos candidatos podrá decir que estamos orientados hacia uno u otro candidato, porque definitivamente no es así, y le regalamos a la ciudad algo que todos queremos ver, que es política de buena calidad, donde se debatan las ideas, las propuestas, y se expongan las capacidades y las competencias de los futuros, ¿no es cierto?, autoridades regionales o comunales. Y Jacqueline Castillo aceptó al aire, porque el programa estaba siendo transmitido en vivo, y hace algunas horas conversé con el otro candidato, Jorge Díaz, y él me confirmó que él también está dispuesto a este debate que se desarrollaría el próximo jueves. Ya. Es interesante, Enrique, porque fíjate que lo que quiero demostrar con esto es que, a pesar de tener, como usted bien decía, una cierta aversión o distancia con el partido político, por lo que todos ya sabemos cómo se han manejado en las últimas décadas, eso no quiere decir que se les reconozca su importancia. No, aquí nadie está en contra de la existencia de este tipo de organizaciones. Lo que pasa es que hay que mejorarla.
Yo siempre he dicho la palabra correcta, hay que sanearlas. Eso es lo que yo quiero hacer de la política, sanear. Y qué mejor que predicar con el ejemplo, es decir, a pesar de que yo como independiente muchas veces he sido invisibilizado, no he podido llegar a todos los medios de comunicación que quisiera porque muchos de ellos están vinculados a partidos políticos, entonces voy a demostrar que el camino es todo lo contrario. Yo no voy a negar mi programa a las elecciones primarias, a pesar de que no participan independientes, pero quiero que la ciudadanía conozca las propuestas de ambos, porque más que mal, alguno de ellos dos podría ser el próximo gobernador regional. Claro. Entonces nos merecemos escuchar propuestas, programas y también que se transparenten las capacidades y las competencias. Como ya sabemos que los dos candidatos dijeron que sí, entonces también le doy la noticia de que el próximo jueves en la noche a las 22 horas vamos a transmitir este debate en vivo entre las candidatas Jacqueline Castillo, del Partido Radical, y el candidato Jorge Díaz, del Partido Demócrata Cristiano. Bien, vamos a tener entonces el primer debate en este proceso que va a durar 1 año y tanto de elecciones de todo tipo, ¿no? Así que es un buen comienzo, espero yo, que los demás imiten también esta posibilidad, porque ciertamente es ideal que uno vaya a votar sabiendo qué piensa, qué ofrece, cuáles son los planes o el programa de gobierno de quien busca el voto de la ciudadanía. Así que me parece bien, lo felicito y que tenga éxito y que la reunión el próximo jueves sea vista por mucha gente para que esto se divulgue y las personas puedan tomar una decisión respecto a la candidata o al candidato de esta coalición, en esta primaria. Una decisión informada, Enrique. Fíjate que yo el 2017, cuando fui candidato a senador, prácticamente corrí detrás de los candidatos principales de las coaliciones políticas, que eran el actual senador Durana y el actual senador Insulza, y me fue imposible, a pesar de que les mandaba mensajes públicos por donde pudiera ser, prácticamente rogándole una posibilidad de debatir, y nunca esos candidatos me ofrecieron la posibilidad de debatir en un foro, en un debate abierto, público, informado, y eso es lo que tenemos que revertir, porque lo que no puede seguir pasando en Chile es que las elecciones se ganen de acuerdo a quién tiene más billete, o quién tiene más influencia, o quién tiene el cargo de gobierno en ese minuto que pueda hacer tratativas, ¿no es cierto?, que obviamente son antiéticas y que están muy alejadas de la probidad. Entonces, esa es la propuesta. Por fin tenemos estos dos candidatos que nos dijeron que sí. Va a ser el único debate en Arica de las primarias. Es muy interesante. Y la invitación es a todo el mundo. Recuerden que los independientes también pueden votar, no solamente los militantes de partidos políticos, y si lo van a hacer, lo que yo les pido a toda la gente, independiente, claramente cada uno es libre de votar por quien quiera, lo único que uno les puede sí pedir es que voten en forma informada, voten con el corazón y el cerebro, pensando no en uno, no en el trabajito que eventualmente nos pudieron haber ofrecido, en alguna regalía, en algún premio, en algún pago de una cuenta, en una invitación a comer, no. Que siempre votemos pensando en el bienestar común de todos los ariqueños. Eso es lo más importante, y la forma de hacerlo es informándose de los candidatos que están en opción de ganar el cargo. Bien, doctor. Espero entonces que el próximo viernes estemos comentando el resultado de ese debate aquí en Morrovisión, nos cuente qué sucedió, aparte de lo que lo veremos, obviamente, pero para hacer un análisis a través de nuestro noticiero. Le agradezco pues esta conversación. 2 temas novedosos en su conjunto, 2 buenas noticias también, me imagino que uno de salud y el otro en política regional. Entonces nos vemos el próximo viernes, doctor, ¿no? Muy bien, pues, encantado. Que esté muy bien. Buenas noches. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.